preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto contigo mismo en este momento. ¿Cuántas veces te has dormido con el peso de una situación que no has resuelto, diciéndote que mañana algo cambiará, que alguien aparecerá, que el momento correcto llegará? Yo lo viví. Hubo un periodo en mi vida donde esperé tanto, esperé que alguien notara mi esfuerzo, esperé que alguien me abriera una puerta, esperé que el mundo me diera una señal, y mientras esperaba, los días se convirtieron en meses y los meses en años que no vuelven. Y un día, solo, sin aplausos, sin nadie mirando, me hice la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si nadie viene? ¿Y si la persona que estás esperando eres tú mismo? Hoy quiero hablarte de eso, de la verdad que nadie te dice de frente, pero que en el fondo ya sabes. Nadie viene. Eso es lo primero que necesitas escuchar hoy, no como una crítica, no como un ataque, sino como la verdad más honesta que alguien puede decirte. Yo tardé años en entenderlo. Recuerdo una época en mi vida donde tenía los sueños completamente claros en mi mente, sabía exactamente hacia dónde quería ir, podía describir con detalle el tipo de vida que quería construir, pero seguía inmóvil. Y durante mucho tiempo me convencí de que la razón era externa, que esperaba el apoyo correcto, la oportunidad correcta, la persona correcta que apareciera y me dijera: este es tu momento, yo te ayudo, yo te abro el camino. Esperé y el mundo no se detuvo a esperarme. Lo que nadie te dice es que esa espera tiene un costo silencioso. No te cobra de golpe, te cobra en cuotas pequeñas. Un día que pasa sin moverte, una semana que se convierte en un mes que se convierte en un año, y de repente miras atrás y el tiempo que creías que tenías de sobra ya no está. Eso fue lo que me pasó. No perdí una gran oportunidad en un momento dramático. La perdí en la acumulación de todos los días en que decidí esperar un poco más. Y lo más difícil de reconocer fue esto, que mientras yo esperaba, la aversión, parado en cada ida de otros avanzaba. No porque ellos tuvieran más recursos que yo, no porque las circunstancias les fueran más favorables, sino porque ellos tomaron una decisión que yo todavía no había tomado. Decidieron moverse sin garantías. Decidieron actuar sin que nadie les diera permiso primero. Piensa en este momento, en esa situación que llevas tiempo cargando, ese proyecto que tienes en la cabeza desde hace meses, esa conversación que necesitas tener y que sigues postergando, ese cambio que sabes que necesitas hacer pero que esperas el momento perfecto para comenzar. Ahora pregúntate con honestidad absoluta: ¿cuántas veces en ese proceso has mirado hacia afuera esperando que algo externo se mueva primero? Porque eso es exactamente lo que hacemos. Construimos sin darnos cuenta una condición invisible. Cuando alguien me apoye, entonces actúo. Cuando las circunstancias mejoren, entonces me muevo. Cuando me sienta listo, entonces comienzo. Y esa condición se convierte en la cadena más larga y esa invisible que existe, porque parece razonable, parece prudente, pero en realidad es la razón por la que sigues exactamente donde estás. Nadie viene, y entender eso de verdad, no solo escucharlo, sino sentirlo en el centro de tu pecho como una verdad que ya no puedes ignorar, ese es el inicio de algo completamente diferente. No el final de la esperanza, el inicio de una esperanza distinta, una que no depende de lo que llegue de afuera, sino de lo que tú decides construir desde adentro. Y todo comienza cuando dejas de esperar. Hay algo que todos aprendimos de niños y que muy pocos nos hemos detenido a examinar de verdad. Cuando eras pequeño, llorabas y alguien llegaba. Era automático, era perfecto, era el sistema más eficiente que existía en ese momento de tu vida. Tenías hambre y alguien aparecía con comida. Tenías miedo y alguien aparecía con brazos que te sostenían. Tenías dolor y alguien llegaba a calmarlo. Ese modelo funcionó, y funcionó tan bien que lo guardaste dentro de ti sin cuestionarlo nunca, sin preguntarte si seguía siendo válido, sin examinar si podías seguir operando desde él en una etapa completamente diferente de tu vida. Yo lo hice también. Durante años operé desde ese modelo sin siquiera darme cuenta. Recuerdo momentos en mi vida donde enfrentaba situaciones difíciles y mi respuesta instintiva no era actuar, era comunicar el dolor, era hacerlo visible, era de alguna manera esperar que alguien notara lo que estaba atravesando y apareciera a resolverlo. No lo hacía con malicia, no lo hacía conscientemente, lo hacía porque era el único patrón que conocía desde adentro.
Era el lenguaje más antiguo que tenía. Y el problema no es haber sido niño. El problema es haber llegado a la adultez cargando esa expectativa sin haberla revisado nunca. Porque en la vida adulta el mecanismo simplemente no funciona igual. En la vida adulta el sufrimiento no convoca a nadie de manera automática. La necesidad, por más profunda y legítima que sea, no obliga a ningún ser humano a aparecer en tu puerta. Las personas a tu alrededor tienen sus propias cargas, sus propios miedos, sus propias batallas que están librando en silencio. Nadie puede cargar tu vida y la suya al mismo tiempo con la misma dedicación. Es humanamente imposible. Piensa en alguna situación reciente donde esperaste que alguien notara tu esfuerzo, tu sacrificio, tu dolor, y esa persona simplemente no lo vio, o lo vio y no hizo nada. Y recuerda cómo se sintió eso. Esa sensación no es solo tristeza. Es la colisión entre un modelo que aprendiste hace décadas y una realidad que opera con reglas completamente distintas. Hay algo práctico que yo tuve que hacer en un momento de mi vida y que fue profundamente incómodo. Tuve que sentarme solo y preguntarme con honestidad cuántas de mis decisiones, o mejor dicho, cuántas de mis no decisiones, estaban condicionadas a que alguien más se moviera primero. Y la respuesta fue más grande de lo que quería aceptar. Había postergado cosas importantes, no puedo. Que no supiera qué hacer, sino porque inconscientemente esperaba que alguien apareciera a validarlas, a impulsarlas, a compartir el peso. Ese día entendí que el modelo de la infancia no era una debilidad de carácter. Era simplemente un programa que nunca había actualizado. Y actualizar ese programa es la decisión más adulta que puedes tomar. Quiero que pienses en algo que tal vez nunca has examinado de esta manera. La espera no siempre se ve como rendición. No siempre se siente como debilidad. Muchas veces la espera se siente exactamente como prudencia, como responsabilidad, como una persona que simplemente está siendo cuidadosa antes de actuar. Y esa es precisamente la razón por la que es tan peligrosa. Porque una jaula que se siente como refugio es la jaula más difícil de abandonar. Yo viví dentro de esa jaula durante un periodo de mi vida que preferiría no recordar, pero que necesito compartir contigo porque creo que es importante. Había una decisión que sabía que tenía que tomar. No era una decisión pequeña. Era una que implicaba cambiar una dirección que había seguido durante años, soltar algo conocido para ir hacia algo incierto. Y me decía a mí mismo que estaba esperando el momento correcto, que estaba siendo inteligente, que estaba analizando bien la situación antes de moverme. Pero en el fondo, si soy completamente honesto, estaba haciendo algo muy diferente. Estaba protegiéndome. Porque si nunca actuaba, nunca fallaba. Y si nunca fallaba, mi imagen de mí mismo permanecía intacta. Eso es lo que la psicología llama locus de control externo. Y es uno de los patrones más destructivos que puede desarrollar una persona, no porque sea malo en su naturaleza, sino porque es invisible desde adentro. Desde adentro se siente como lógica. Desde afuera, con el tiempo suficiente, se ve como años perdidos dentro de una prisión que tú mismo construiste y a la que tú mismo perdiste la llave. Piensa en alguien que conoces no para juzgarlo, sino para reconocer el patrón. Bien, que lleva tiempo hablando de lo que va a hacer, describiendo con detalle los planes, explicando por qué todavía no es el momento, señalando todo lo que tendría que cambiar afuera para que ellos puedan finalmente moverse. Ese patrón tiene un nombre y el nombre es espera crónica. Y lo reconocemos fácilmente en otros precisamente porque en algún momento lo hemos vivido nosotros mismos. Lo que nadie te dice sobre esa espera es el costo real que tiene. No te cobra en un momento dramático. Te cobra en algo mucho más silencioso y mucho más devastador. Te cobra en identidad. Cada día que pasa sin que te muevas, cada decisión que postergues, cada acción que condicione a que algo externo cambie primero, te aleja un poco más de la persona que podrías estar construyendo. Y con el tiempo esa distancia se vuelve tan grande que ya ni recuerdas con claridad quién querías ser. Yo tuve que mirar esa distancia de frente un día. Fue incómodo, fue solitario. Pero fue el momento en que entendí que la comodidad de la jaula siempre costará más que el miedo de salir de ella. La espera tiene un precio y lo pagas con tu propia vida. Hay una pregunta que me cambió la manera de ver todo y que quiero hacerte hoy. ¿En qué estás gastando tu energía? No lo que crees que estás haciendo, sino lo que realmente ocupa la mayor parte de tu tiempo mental, tu preocupación, tu atención. Porque cuando lo examinas con honestidad, la mayoría de las personas descubren algo perturbador.
Están gastando la mayor parte de su energía intentando controlar cosas que están completamente fuera de su control. Lo que otros piensan de ellos. ¿Cómo reaccionará alguien ante su decisión? Si las circunstancias van a mejorar, si el momento va a ser el correcto, si alguien va a aparecer a validar lo que ya saben que necesitan hacer. Yo caí en esa trampa profundamente en un momento de mi vida. Recuerdo haber pasado semanas enteras, semanas completas, pensando en cómo convencer a ciertas personas de que mi dirección era la correcta. Necesitaba que entendieran mi visión. Necesitaba su aprobación para sentir que podía avanzar con seguridad. Y mientras gastaba toda esa energía intentando mover lo que no podía mover, lo único que sí podía mover, que era yo mismo, permanecía quieto. Fue una de las formas más sofisticadas y más costosas de perder el tiempo que he experimentado en mi vida. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más grandes de la historia en medio de guerras, traiciones y plagas, escribía en su diario personal algo que hoy sigue siendo perturbadoramente relevante. Decía que el único territorio verdadero del ser humano es su juicio, su decisión, su acción interior. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, pertenece a un dominio que no controlamos. Y la trampa no está en que el mundo externo exista. La trampa está en confundir ese mundo externo con tu territorio real. Piensa en esto de manera práctica. Hay cosas que dependen completamente de ti. La hora a la que te levantas. La honestidad con la que examinas tus hábitos. La decisión de actuar hoy en lugar de mañana. La calidad de atención que le das a lo que construyes. La disciplina con la que te presentas ante tus propias metas incluso cuando nadie está mirando. Ese es tu territorio. Ese es el único terreno sobre el que tienes soberanía real y completa. Y luego están las cosas que no dependen de ti. La opinión de otros. El reconocimiento externo. El momento en que lleguen los resultados. La respuesta del mundo ante lo que ofreces. Ese terreno no es tuyo y nunca lo será. Y cada vez que intentas controlarlo, no solo fracasas, sino que además abandonas el único territorio donde tu energía sí produce resultados reales. El día que entendí esto de verdad, no solo como concepto, sino como una realidad que podía aplicar en mis decisiones cotidianas, algo cambió profundamente en la manera en que me relacionaba conmigo mismo. Dejé de gastar energía mirando hacia afuera esperando condiciones perfectas y empecé a invertirla en lo único que siempre había estado disponible. Tu único territorio real siempre ha sido tú mismo, y ese territorio está esperando que lo habites. Quiero hablarte de algo que muy pocas personas reconocen en sí mismas, porque desde adentro no se parece en nada a lo que realmente es. No se llama rendición, no se llama pereza, no se llama cobardía. Desde adentro se llama prudencia, se llama realismo, se llama aprender de la experiencia. Pero en el fondo, cuando lo examinas con honestidad, es algo mucho más profundo y mucho más limitante. Es la convicción aprendida de que tus acciones no importan. De que hagas lo que hagas, el resultado será el mismo. Y esa convicción, aunque se formó en momentos específicos y dolorosos de tu historia, con el tiempo se generaliza y comienza a contaminar áreas de tu vida que no tienen nada que ver con donde se originó. Yo lo experimenté de una manera que tardé mucho tiempo en reconocer. Hubo un periodo en mi vida donde intenté avanzar en una dirección importa. Para mí, y las cosas no salieron como esperaba. No una vez, sino varias veces seguidas. Y cada fracaso fue dejando algo dentro de mí que en ese momento no supe identificar. No era tristeza exactamente. Era algo más silencioso. Era una conclusión que se fue instalando sin que yo la invitara, que tal vez ese camino no era para mí, que tal vez no importaba cuánto me esforzara, que tal vez el resultado siempre sería el mismo. Y lo más peligroso de esa conclusión es que comenzó a parecerme completamente razonable. La psicología llama a esto indefensión aprendida. Y los estudios que exploraron este fenómeno mostraron algo que todavía hoy me parece perturbador. Cuando un ser vivo es expuesto repetidamente a situaciones sobre las que no tiene control, con el tiempo deja de intentar escapar incluso cuando la posibilidad de hacerlo está completamente disponible. No porque sea incapaz, sino porque ha aprendido en el nivel más profundo que sus acciones no producen resultados. Y ese aprendizaje no se queda en el área donde se formó. Se expande, contamina, se convierte en el lente a través del cual esa persona interpreta todas sus experiencias futuras. Y lo más devastador de ese estado es que desde adentro no se siente como una trampa, se siente como lucidez.
Piensa en alguien que ha intentado cambiar algo en su vida varias veces sin éxito y que ahora habla de ese tema con una calma que parece madurez. Dice cosas como ya aprendí que eso no funciona para mí, o ya sé cómo son estas cosas, o ya no me hago ilusiones. Desde afuera parece sabiduría. Desde adentro es una jaula construida con experiencias reales, pero interpretadas con una conclusión que ya no corresponde al presente. Yo tuve que enfrentar ese patrón en mí mismo y fue incómodo porque implicaba admitir que lo que yo llamaba realismo en realidad era miedo disfrazado de experiencia. La salida no fue un gran momento de revelación. Fue una acción pequeña, concreta, específica, que le demostró a mi sistema que algo sí podía cambiar cuando yo me movía. La indefensión se aprende, pero también se desaprende una acción pequeña a la vez. Quiero que pienses por un momento en la última vez que alguien te dijo que creía en ti. Tal vez fue un familiar, tal vez fue un amigo, tal vez fue alguien cuyas palabras en ese momento te llenaron de energía y de convicción. Y ahora, pregúntate con honestidad cuánto tiempo duró ese efecto. ¿Cuántos días pasaron antes de que esa energía se evaporara y volvieras a sentirte exactamente igual que antes? Porque eso es lo que hace la motivación externa. Llega, te eleva temporalmente y luego se va. Y cuando se va, te deja en el mismo lugar, a veces incluso con más frustración que antes, porque la distancia entre cómo te sentiste en ese momento y cómo te sientes ahora se vuelve dolorosa. Yo busqué esa motivación externa durante mucho tiempo. Buscaba conversaciones que me recargaran, palabras que me impulsaran, personas que me recordaran por qué valía la pena seguir. Y no había nada mal. 1900 ONAES. El problema era que había construido una dependencia. Necesitaba esa recarga externa para poder moverme. Y cuando no llegaba, me quedaba quieto. Cuando nadie estaba disponible para darme ese impulso, el impulso simplemente no existía. Y fue en ese momento cuando entendí que había confundido motivación con combustible real. La psicología tiene un concepto que me parece uno de los más importantes que existen para entender cómo funciona la confianza verdadera. Se llama autoeficacia y no es lo mismo que autoestima. No es sentirte bien contigo mismo en un sentido general y vago. Es algo mucho más preciso y mucho más poderoso. Es la convicción específica de que tú puedes ejecutar acciones concretas para producir resultados concretos. Y lo que hace único a este concepto es la manera en que se construye. No se construye escuchando. No se construye leyendo. No se construye recibiendo palabras de aliento por más sinceras y hermosas que sean. La autoeficacia se construye únicamente de manera, actuando, intentando, fallando, ajustando, volviendo a intentar. Cada vez que enfrentas una dificultad y la atraviesas, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea con torpeza, aunque nadie esté mirando y nadie aplauda, tu cerebro registra algo fundamental. Registra que eres capaz. Y esa evidencia interna, acumulada con el tiempo y con la repetición, se convierte en una forma de confianza que tiene una característica que ninguna motivación externa puede igualar. Nadie te la puede quitar, porque nadie te la dio. La construiste tú, ladrillo por ladrillo, en los momentos en que nadie estaba mirando. Recuerdo un periodo en mi vida donde comencé a hacer cosas pequeñas de manera consistente sin esperar que nadie las notara, sin anunciarlas, sin buscar validación por ellas. Y con el tiempo algo fue cambiando no en las circunstancias, sino en la manera en que yo me percibía a mí mismo. Empecé a confiar en mi propia palabra interna porque había acumulado suficiente evidencia de que me comprometía con algo, lo hacía. La confianza real no se recibe, se construye, y solo tú puedes construirla. Quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decirte ahora porque es algo que se malinterpreta con mucha frecuencia y no quiero que salgas de aquí con una conclusión equivocada. Todo lo que hemos estado explorando, la importancia de moverte solo, de no esperar que nadie venga a rescatarte, de construir tu propia confianza desde adentro, no significa que debas cortar todos tus vínculos. No significa que debas volverse una isla. No significa que el apoyo humano no tenga valor o que debas rechazarlo cuando genuinamente se ofrece. Los seres humanos somos profundamente sociales, y esa realidad es hermosa y es necesaria. La diferencia, y esto es fundamental, no está en si pides ayuda o no. La diferencia está en desde dónde la pides. Hubo un momento en mi vida donde entendí esta distinción de una manera que no olvidaré. Yo había desarrollado el hábito de acudir a ciertas personas antes.
A la vez que enfrentaba una decisión difícil. No para escuchar perspectivas diferentes, sino para que alguien más tomara la decisión por mí, para que alguien más cargara el peso de la incertidumbre que yo no quería cargar solo. Y esas personas, que genuinamente me querían, comenzaron a agotarse. No lo decían directamente, pero yo podía sentirlo en la manera en que respondían, en la energía que traían a esas conversaciones, en la distancia sutil que comenzó a crecer entre nosotros. Y fue entonces cuando entendí algo que nadie me había dicho con esa claridad. Cuando dependes crónicamente de otros para moverte, no solo te dañas a ti mismo, les impones un peso que no les corresponde y eso inevitablemente deteriora los vínculos más importantes de tu vida. Hay una distancia enorme entre dos maneras de pedir ayuda que desde afuera pueden parecer idénticas, pero que desde adentro son completamente diferentes. Cuando pides ayuda desde la fortaleza, ya sabes qué necesitas, ya tienes claridad sobre tu dirección. Ya has comenzado a moverte y el apoyo de otra persona amplifica algo que tú ya iniciaste. Esa conversación tiene una energía completamente diferente. Es una conversación entre personas que están construyendo, no entre alguien que carga y alguien que es cargado. Cuando pides ayuda desde la dependencia, en realidad estás pidiendo algo distinto. Estás pidiendo que alguien más tome las decisiones que a ti te aterran tomar. Estás pidiendo que alguien más valide tu dirección porque tú mismo no confías en ella. Estás pidiendo que alguien más sea el motor de una vida que solo tú puedes mover. Y aunque lo llames con nombres más suaves, aunque lo presentes como buscar consejo o pedir orientación, en el fondo es abdicar de tu propia vida. Lo que descubrí cuando empecé a construirme desde adentro fue algo que no esperaba. Paradójicamente me volví más capaz de dar y recibir amor de manera auténtica. Porque ya no estaba en una relación de necesidad, estaba en una relación de elección. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Pedir ayuda desde la fortaleza no te hace independiente, te hace libre. Quiero hablarte del miedo porque es imposible llegar a este punto de la conversación sin nombrarlo directamente. Y quiero hacerlo de una manera diferente a como probablemente lo has escuchado antes. No voy a decirte que el miedo es ilusorio. No voy a decirte que desaparece cuando decides ser valiente. No voy a decirte que las personas que actúan con determinación no lo sienten, porque todo eso sería mentira y tú mereces algo más honesto que eso. El miedo es real. Es una señal del sistema nervioso que cumple una función concreta. Y en mi vida lo he sentido de maneras que no siempre he sabido describir con palabras. Recuerdo momentos donde tenía frente a mí una decisión que sabía que necesitaba tomar y el miedo no llegaba como una voz clara que decía no lo hagas. Llegaba de maneras más sutiles y más inteligentes. Llegaba como la necesidad repentina de analizar más antes de actuar. Llegaba como la convicción de que todavía no estaba suficientemente preparado. Llegaba como la búsqueda de una señal externa que me confirmara que era el momento correcto. Y durante mucho tiempo no reconocí eso como miedo. Lo llamé prudencia. Lo llamé responsabilidad. Lo llamé estar siendo cuidadoso. Pero había algo que el miedo estaba haciendo en ese proceso que tardé tiempo en identificar. Me estaba convenciendo de que necesitaba que alguien más se moviera primero. De que si alguien más tomaba la iniciativa, si alguien más abría el camino, entonces yo podría seguir con más seguridad. Y esa lógica, aunque se sentía completamente razonable, era exactamente la misma trampa que hemos estado explorando desde el principio. Era otra forma de esperar que alguien viniera a salvarme. Esta vez no de una situación externa, sino del miedo mismo. Lo que cambió para mí no fue que el miedo desapareciera. Lo que cambió fue la manera en que lo interpreté. Porque hay dos maneras de leerla. La presencia del miedo ante una decisión importante. La primera es interpretarlo como una señal de parada, como evidencia de que no estás listo, como una razón para esperar condiciones más favorables. La segunda es interpretarlo como lo que frecuentemente es en realidad, una señal de que estás en el umbral de algo que importa. Una señal de que lo que tienes frente a ti tiene peso real, tiene consecuencias reales y que precisamente por eso vale la pena atravesarlo. Piensa en los momentos más significativos de tu vida, las decisiones que en retrospectiva reconoces como las que te definieron. Apuesto a que en casi todos esos momentos había miedo presente, no ausencia de miedo, miedo presente y una decisión tomada de todas formas. El coraje no es la ausencia de miedo, nunca lo ha sido y nunca lo será.
El coraje es la decisión de que hay algo que importa más que la comodidad de quedarse quieto. Y esa decisión tomada en lo cotidiano, en las formas pequeñas y silenciosas que nadie celebra. Exactamente lo que construye el carácter. El miedo no es tu enemigo, es la señal de que vas en la dirección correcta. Quiero preguntarte algo que probablemente nunca te has preguntado de esta manera exacta. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida has postergado hasta que alguien más te dijera que era una buena idea? Piénsalo de verdad, no como un ejercicio retórico, sino como una revisión honesta de tu historia. ¿Cuántos proyectos abandonaste antes de comenzar porque las personas a tu alrededor no los validaron? ¿Cuántos caminos no tomaste porque nadie en tu círculo te dijo que tenías razón? ¿Cuántas veces supiste exactamente lo que necesitabas hacer y sin embargo esperaste, no porque no tuvieras claridad, sino porque necesitabas que alguien más confirmara esa claridad antes de confiar en ella? Eso también es esperar que alguien te salve. Es una forma más sofisticada, más socialmente aceptable, más difícil de reconocer, pero es exactamente la misma raíz. Es la creencia de que tu dirección, tu misión, tu valor y tu permiso para actuar vienen de afuera. Y mientras operas desde esa creencia, entregas tu soberanía cada vez que tomas una decisión o cada vez que evitas tomarla. Yo tuve que enfrentar esto en un momento muy concreto de mi vida. Había una dirección que sentía con absoluta claridad que era la correcta para mí. No era una sensación vaga, era una convicción profunda que llevaba tiempo viviendo en mi interior. Pero las personas más cercanas a mí no la veían de la misma manera. Algunos la cuestionaban. Otros simplemente no la comprendían. Y yo, en lugar de confiar en lo que ya sabía, empecé a dudar. Empecé a buscar validación afuera, porque la validación adentro no me parecía suficiente. Y esa búsqueda me costó tiempo que no puedo recuperar. La soberanía interna no se construye en un gran momento heroico. No aparece de repente un día en que te despiertas completamente libre de la necesidad de aprobación externa. Se construye en lo cotidiano, en decisiones pequeñas y repetidas que van acumulando una evidencia interna de que puedes confiar en tu propio criterio. Se construye en la decisión de levantarte cuando el cuerpo quiere quedarse inmóvil, en la decisión de ser honesto contigo mismo sobre los patrones que repites una y otra vez, en la decisión de mirar tu situación actual sin dramatizarla ni minimizarla, con la misma frialdad compasiva con la que un buen médico mira una herida, sin negación, sin catastrofismo, solo la realidad tal como es. Y luego viene la pregunta más importante que puedes hacerte desde ese lugar. No qué debería hacer según los demás, no qué haría alguien en mi lugar, sino qué puedo hacer yo desde aquí con lo que tengo. Esa pregunta, cuando la haces desde un lugar de honestidad real, tiene siempre una respuesta. No una respuesta perfecta, no una respuesta que garantice el éxito, pero siempre una respuesta que puedes comenzar a ejecutar hoy con los recursos que ya tienes, desde el lugar donde ya estás. Los griegos llamaban autarquía a esta soberanía interna y no la definían como egoísmo ni como autosuficiencia radical. La definían como una relación contigo mismo tan sólida que no necesitas validación externa para seguir avanzando. No porque las opiniones de otros no importen, sino porque tu centro de gravedad está dentro de ti y no fuera. Tu permiso para avanzar nunca estuvo en manos de nadie más. Quiero cerrar con algo que espero que se quede contigo mucho tiempo después de que hayas terminado de escuchar esto. No como una frase bonita que guardas en algún lugar y olvidas, sino como una verdad que cambia la manera en que miras cada obstáculo que tienes frente a ti en este momento y cada obstáculo que encontrarás en el futuro. Los filósofos estoicos tenían un ejercicio que llamaban la meditación del obstáculo, y la idea era simple, pero absolutamente poderosa. El obstáculo no está en el camino. El obstáculo es el camino. Y cuando lo entiendes de verdad, no como un concepto intelectual, sino como una realidad que puede apartado edes aplicar en tu vida cotidiana, algo cambia profundamente en la manera en que te relacionas con la dificultad. Yo tardé mucho tiempo en entender esto. Durante años interpreté los obstáculos como señales de que iba en la dirección equivocada. Cada vez que algo no salía como esperaba, cada vez que un plan fallaba, cada vez que me quedaba solo ante una decisión difícil, mi interpretación automática era que tal vez ese camino no era para mí, que tal vez las circunstancias me estaban diciendo algo, que tal vez era momento de esperar condiciones más favorables. Y esa interpretación, aunque se sentía completamente lógica,
era exactamente lo que me mantenía inmóvil. Porque siempre hay un obstáculo. Siempre hay una razón para esperar si es que estás buscando una. Recuerdo un periodo específico donde todo lo que intentaba construir parecía resistirse. No era una resistencia dramática ni violenta. Era una resistencia silenciosa y constante que agota de una manera diferente a los fracasos grandes. Mi 9C. Y en ese periodo tuve que tomar una decisión interna que nadie vio, que nadie aplaudió, que no tuvo ningún elemento cinematográfico. Tuve que decidir si esa resistencia era una señal de parada o era el material con el que me estaba construyendo. Y elegí verla como material, no porque tuviera certeza de que funcionaría, sino porque la alternativa era rendirme ante algo que todavía no había terminado de enfrentar. Lo que descubrí en ese proceso fue algo que ningún libro me había explicado con esa claridad, que la fricción que encuentras en el camino no es un error del universo. Es exactamente la resistencia que necesitas para desarrollar lo que aún no tienes. Como el músculo que solo crece cuando se le exige más de lo que cómodamente puede hacer, el carácter solo se desarrolla en contacto con la dificultad real, no con la dificultad imaginada, no con los obstáculos que analizas desde la distancia segura de la inacción, con la dificultad real que encuentras cuando te mueves. Piensa para este momento en la situación más difícil que estás enfrentando, esa que llevas tiempo cargando, esa que te pesa, esa que a veces sientes que no tiene salida. Y ahora mírala de otra manera, no como algo que te está bloqueando, sino como exactamente el material con el que puedes construir la versión de ti que todavía no ha existido. Hay una versión de ti que ya sabe todo lo que necesita para comenzar, no para terminar, no para tener éxito garantizado, solo para dar el primer paso. Esa versión no necesita que las condiciones sean perfectas. No necesita que alguien más haga el primer movimiento. No necesita esperar. Nadie viene a salvarte y esa que al principio parece la peor de las noticias es en realidad la más liberadora que puedes recibir, porque significa que el momento no es cuando alguien aparezca. El momento es ahora. Tú, exactamente como eres, con lo que tienes, desde donde estás, eres suficiente para comenzar. Y comenzar es el acto más poderoso que existe. Hemos recorrido un camino largo hoy y quiero cerrar con lo que creo es la verdad más importante que puedo dejarte. No como un resumen de todo lo que hemos explorado, sino como la última capa de algo que espero haya ido abriéndose en ti mientras escuchabas. La vida no es justa en el sentido en que nos enseñaron de niños. No hay un sistema que garantice que el esfuerzo siempre sea recompensado en el momento correcto, que el dolor siempre tenga sentido cuando lo estás viviendo, que alguien aparezca justo cuando más lo necesitas. Ese mundo no existe. Y seguir esperando que exista es la forma más silenciosa y más costosa de desperdiciar el tiempo que tienes. Pero hay algo que sí existe. Existe la posibilidad, siempre abierta, siempre disponible, de que tú mismo seas lo que estabas esperando. Esa posibilidad no tiene fecha de vencimiento. No importa cuánto tiempo hayas pasado esperando. No importa cuántas veces hayas comenzado y abandonado. No importa qué tan lejos sientas que estás del lugar donde quieres estar. La posibilidad de dar el primer paso existe ahora mismo, en este momento, con lo que tienes y desde donde estás. Nadie viene a salvarte. Y hoy espero que esas palabras ya no suenen como una condena, sino como lo que realmente son, la noticia más liberadora que puedes recibir, porque significan que no tienes que esperar el permiso de nadie. No tienes que esperar las condiciones perfectas. No tienes que esperar que alguien más haga el primer movimiento. El único salvador que esta historia necesita ya está aquí. Eres tú. Siempre fuiste tú. Y el momento de comenzar nunca estuvo más cerca que ahora mismo.